Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a Podcast 78. Hoy vamos a tocar un tema muy curioso, muy interesante. Los tulpas son pues una creación mental, aseguran, pero no es una creación mental que meramente se queda en el mundo de la imaginación, sino que se convierte en una realidad física. Lo estoy resumiendo de una manera muy sencilla, pero voy a profundizar poco a poco y vamos a ir adentrándonos también a algunas historias. Hay ya incluso foros en internet donde gente explica y va escribiendo y detallando en diarios públicos sus avances para crear una tulpa. Esto inicia en el budismo, en base a una meditación. Los monjes principiantes hacen una especie de meditación que pueden llegar a generar tulpas. ¿Qué es una tulpa? Puede ser, por ejemplo, un aroma. Crear un aroma. Que no nada más lo huela yo, sino que lo puedan oler otras personas. Vamos a crear un aroma a rosas o a sándalo o algo así, y los demás lo pueden oler, ¿no? Puedes crear un paisaje frente a todos. Animales que no existen, vamos a decir un unicornio, un pegaso. El animal que tú desarrolles con tu mente, crearlo, hacerlo una realidad. Hay una historia muy interesante que hoy te voy a platicar de una exploradora, una viajera, una adelantada a su época, porque ella, por lo que entiendo, se queda viuda. Su esposo tenía algo de dinero y bueno, pues ella tenía mucha curiosidad de conocer el mundo y empieza a viajar por todo el mundo y llega al Tíbet, y en el Tíbet se hace monja tibetana y pasa el proceso de hacer un tulpa. Y después ahorita les platico cómo estuvo ese tema. Muchos lo utilizan para crear una inspiración, para crear una obra artística, por ejemplo, o cosas que pues son, vamos a decir, benéficas. Pero algunos que no están preparados para este tema crean cosas que les pueden generar daño a ellos o a alguien más. Por eso de esto se debe tener cuidado, o de preferencia no jugar con este tema. Dicho esto, pues aquí es un canal de misterio donde exploramos las cosas extrañas, las cosas que están entre la realidad y la imaginación, vamos a decir. Así que por eso vamos a tocar este tema y estoy seguro que no será la única vez. De hecho, pues cuando estaba la Ruta Verde, fuimos, yo creo que el primer canal en español que hablamos de los tulpas, ya hace muchos años. Y después se volvió popular el tema y ya muchos otros canales empezaron a hablar de esto. Pero, pues bueno, yo me encontré con este tema porque me interesa y siempre me han interesado los libros de viajes. Y si tienen mezcla de viajes en Asia y cosas así, me encantan ese tipo de libros. Y una vez me encontré con esta exploradora y la historia que les voy a platicar ahorita, una de las historias que les voy a platicar ahorita. Bueno, muchas gracias, por cierto, a todos los que están suscritos al canal, ¿no? Y si pues no lo estás, suscríbete. Ahí tenemos también un canal en Telegram, que ahí te llegan los avisos de cuando hay un video. O también estamos en YouTube. Estamos obviamente en Twitter, en Spotify, en Google Podcast, etc. Bueno, vamos a este tema, vamos a este asunto. Primero que nada, quiero entrarme a la historia que fue dando un poco origen a que se popularizara esto. El concepto de los tulpas, como les digo, proviene del budismo tibetano, donde se origina la palabra tulpa y en realidad significa verbo. Por lo que yo entiendo, es verbo. Y esto es bien importante, porque en el cristianismo y en muchas otras religiones, el verbo es el que crea, ¿no? Incluso por ahí dicen Dios es verbo, ¿no? Por ahí se menciona esto. ¿Verbo qué es? Verbo es acción. Por eso, desde muchos ángulos, incluso en ciertos ángulos del cristianismo, se decía que Dios significa acción. O sea, significa haz, crea. Es ahí donde está la divinidad. O sea, la divinidad no es un ser gigante barbón que todo lo ve, sino Dios es
la acción, la creación, lo que tú creas, eso es la divinidad. Y está bien interesante ese punto de vista, ese ángulo. Y bueno, pues digo, respetando todas las creencias, esta a mí me parece súper interesante. Por ahí dicen creer es crear, ¿no? Este concepto, esta idea que Carl Jung estudió, que la misma chamana Pachita, creo, practicaba, ¿no? Creía en lo que hacía y bueno, pues era sorprendente las cosas que lograba. Y un personaje que aquí, varios personajes aquí en México estuvieron investigando este tema, como Jacobo Greenberg, que sería como uno de los más reconocidos en el mundo, un científico que trató de conectar ese mundo de la ciencia con el mundo de la creación mental, ¿no? Pero bueno, dice, a través de los cuales los monjes crean, principalmente para superar apegos, para vencer miedos, para vencer deseos. Los monjes crearían entidades posiblemente sin forma o con forma de un animal común. Muchas veces eran con animales extraños o exóticos, pero la mayoría eran animales normales. Lo expresarían con la mente. Por ejemplo, si un monje tenía miedo a las arañas, el tulpa creado podría haberse acercado a una araña sin miedo, mostrando que no hay nada que temer. Entonces crean un tulpa que se acerca a la araña y que le enseña que el miedo no existe, que no es real. También, pues se podría demostrar de otra manera. Digamos, el tulpa podría haber hablado o expresado ideas abstractas o darle una inspiración a algo, ayudarlo a meditar y con el tiempo lo puedes desaparecer. Ahora hay tulpas que cobran independencia y que pues pueden portarse mal. O sea, hay casos, hay descripciones donde tulpas, supuestamente, que están sin forma, que son como pura conciencia, una conciencia creada por otra conciencia, por así decirlo, entran, se meten dentro de la conciencia creadora y empiezan a pues absorberla, por decirlo así, ¿no? Entonces, hay un método para deshacer, se supone, ese tulpa, ¿no? 1905, un libro llamado Formas de Pensamiento fue publicado bajo la Sociedad Teosófica Ocultista. La sociedad comenzó a buscar formas de pensamiento como una forma de estudiar la conciencia y la naturaleza. Benzant y Ladveater señalan que el carácter de nuestras formas de pensamiento, dice este artículo, está vinculado a nuestro cuerpo astral, deseo y pensamiento, o sea, la mente. Y cuán más refinados son nuestros deseos y pensamientos, más radiante y hermosa es la forma en la que creamos. Por eso una persona que está, vamos a decir, vibrando bajo, que está con problemas, que no ha resuelto muchos de sus temores, etcétera, etcétera, es una persona que va a crear tulpas en esa misma vibración. Por eso les digo que esto no es para todos. Primero tendrías que estar o haber vencido tus miedos, tus egos, etcétera, etcétera, etcétera. Estar en un estado muy sublime en el que te puedas concentrar verdaderamente, que tengas el tiempo y el espacio para poder hacerlo. Por eso un monje lo puede hacer, ¿verdad? Está allá en las montañas, alimentándose con lo mejor, con lo más natural, con alimentos 100% frescos, constante meditación, ejercicio. Pues pueden ellos tener la oportunidad de crear cosas pues interesantes. Pero si tú estás con los problemas mundanos, con poco tiempo, con las prisas, con todo, nada recomendable hacer un tulpa, porque se va a crear obviamente algo que va a estar con esa vibración, ¿verdad? Entonces, por eso les digo, no se juega con cosas así. Me parece que esto creo es muy entendible, pero pues lo comento para que quede claro, ¿verdad? Bueno, dicho esto, vamos a lo siguiente. Hay un relato muy conocido y es con el que quiero empezar porque ese es el más clásico de todos. Y es la viajera, la exploradora llamada Alexandra David Neal, una exploradora de origen belga-francés o belga-francesa, ¿no? Viajó por el Tíbet entre muchos otros lugares, pero cuando llegó al Tíbet, ella se enamoró del budismo y de todo este tema y empezó
a estudiarlo, ¿no? Y se empezó a hacer monja tibetana. Y estudió muchas de sus técnicas. Estudió una de ellas, la creación de los tulpas. El método involucrado esencialmente era pues una concentración y una visualización intensa. La tulpa de esta Alexandra, de esta exploradora, comenzó con el tratar de hacer un monje. Ella vivía sola, ella no podía estar con los monjes tibetanos. Al ser mujer la tenían en otro lugar, en otra casita en la que ella vivía sola. Y pues se sentía un poco sola, por lo mismo quiso crear un monje que estuviera con ella, dándole compañía básicamente. Y fue creando físicamente, con su mente, la existencia de un pequeño monje regordete y muy benigno. Chaparrito, gordito, bonachón, ¿verdad? Y bueno, pues él le hacía compañía, no hablaba. Estaba meditando y siempre estaba tranquilo, hacía una cosa, hacía la otra. Según ella, pues era un monje que estaba ahí acompañándole. Un amigo, de alguna manera, un compañero, ¿no? Creado por ella. Comenzó la existencia de este personaje. Al principio fue pues todo tranquilo. Fue capaz de visualizar ese tulpa. Algunas veces desaparecía. Algunas veces era más como un fantasma. Casi era pues no sólido, digamos, ¿no? Se degradaba de repente y así. Pero ella estaba muy sorprendida, ¿no? de ese logro. Con el tiempo la visión fue cada vez más clara, más concisa. Empezó a tomar cierta independencia ese monje. Y empezó a ser más físico. Empezó a ya no ser como una alucinación, como algo pasajero que de repente está y de repente no, sino que ya se escuchaba, ya olía, ya podía saber que estaba ahí, se sentían sus pisadas, vamos, que ya pues la figura empezó a cambiar. Ya no era como lo imaginaba ella, sino que empezó a adelgazar. Empezó cada vez a tener un aspecto más siniestro. Poco a poco, este monje creado fue tomando independencia y en algún punto empezó a notar que tenía una risa siniestra constante. No le daba nada de confianza. El tulpa se mostró cada vez más reacio e incluso ya con indicios de destrucción, ¿verdad? De ira, de enojo. Aparte que decía ella que le quitaba mucha energía, ¿no? Que se sentía cansada, no se sentía bien. Y esto lo dijo, se lo menciona al monje o a los monjes que la estaban entrenando, que la estaban preparando. Entonces, lo que ella hace es ir y hablar con este monje y le explica la situación. Le dice, no te preocupes, es importante deshacer ese tulpa y va a tardar. Entonces le dice cómo ir haciendo la meditación para que se vaya desintegrando, para que se vaya yendo. Y eso tardó 6 meses en lograrlo. O sea, tardó menos tiempo en crearlo y en que se convirtiera en un monje siniestro, que no le generó daño, pero sí que ya estaba como al borde de generarlo. Y 6 meses en poder desvanecerlo para que no regresara jamás. Bueno, pues ese es el relato muy resumido, pero pues bueno, espero que les haya gustado. Y vamos a otros relatos más cortitos, más sencillos. No quiero tampoco que se vaya a pensar que los tulpas son malos, no. La persona que los hace en todo caso es la que pues le va a poner esa energía, la energía que si tú traes muchos miedos, por eso digo, no te conviene hacerlo, ¿verdad? Es un tema, ¿no? Es un tema que me parece importante considerar, ¿verdad? No tiene relación a otros fenómenos que pudieran ser parecidos, ¿verdad? Porque pues, está la Ouija, está los viajes astrales, están los poltergeists, son temas pues totalmente diferentes. Aquí es mucha concentración, dedicación, enfoque a crear, ¿verdad? De hecho, yo les voy a decir mi opinión. Yo creo que eso siempre lo hemos hecho y siempre lo estamos haciendo, en una constante, siempre.
No es como, ya no quiero hacer yo un tulpa. No, siempre lo estamos haciendo. Nada más que lo estamos haciendo en base a lo ya imaginado, a lo ya creado, a tus creencias, a tu cultura, a tus ideas. Si tú traes muchos miedos, vas a crear problemas y cosas negativas. Y esas cosas que te están pasando son también tulpas que tú estás haciendo. Y al revés, ¿verdad? Si de repente te empieza a ir bien y empiezas a disfrutar y a aceptar esas cosas buenas que te pasan, también son tus propias creaciones. Entonces, yo inconscientemente ya lo hacemos. A mí me queda claro eso. El tema es hacerlo consciente. O sea, el tema más interesante y poderoso es tú ser el creador de esas situaciones buenas o malas que te pasan. O sea, claro, tú quieres que sean buenas, obviamente, ¿no? Nosotros vivimos en un gran porcentaje en un subconsciente, ¿no? O sea, nosotros estamos, pues, haciendo muchas cosas todo el tiempo y esas cosas tienen consecuencias. Y a mí, ¿por qué me pasa esto? A mí, ¿por qué me pasa aquello? Te pasa porque tú lo estás generando, ¿no? O sea, hay un amigo, que es el amigo que más accidentes ha tenido en su vida, ¿no? Es impresionante, ¿no? ¿Qué te puedo decir? Le ves la cabeza llena de cortes, de hospitalizaciones, golpes, choques, lo que te puedas imaginar. Pero siempre, constantemente está repitiendo. Es que a mí siempre pa. Es que yo siempre ta. Es que todo el tiempo está constantemente dice y lo grita y hasta se ríe de todas las cosas que le pasan, ¿verdad? O sea, es que hasta en el fondo yo siento que hasta lo disfruto un poco. Y constantemente le pasa, ¿no? Y es el típico que va y pum, y se pega y se cosa. De lo que le pueda pasar, le pasa el doble o el triple, ¿no? Es impresionante, ¿no? Y también conozco otros, lo opuesto, ¿no? Son los típicos que compran un boleto de lotería y se sacan algo, mínimo, se sacan algo. O sea, gente que tiene, pues, mucha estrella, mucho brillo y donde van, pues, lucen y brillan. Y eso también es, pues, una cosa que está en el subconsciente. Pero pueden pasar cosas, ¿no? A esa persona que tiene muy buena suerte o a esa persona que tiene muy mala suerte aparentemente, y luego pasan cosas y les cambia todo. A este amigo después hizo su familia, se casó, le fue muy bien, su constancia y dedicación en la escuela le trajeron frutos y empezó a tener buenos trabajos, y él empezó a creer que, pues, que ahora le iba bien. Y poco a poco fui viendo cómo le empezó a cambiar todo y de repente pues hasta se cambió de país y me da mucho gusto decir que pues es otra persona, ¿no? Es una persona distinta, ¿no? Incluso siento hasta que habla distinto. Y al revés también, ¿no? Personas que siempre les iba muy bien y luego un día les va mal, ¿no? Un día pues pierden. De 100 que habían ganado pierden una. Y en lugar de enfocarse en, oye, llevo 100 ganadas, no importa que pierda una, se enfocan toda su energía en por qué perdí y hacen todo un gran drama por esa única ocasión que han perdido. Y a partir de ahí, todas las empiezan a perder y empieza a irles mal. Y están en una vorágine, pues ahora de negatividad y de que todo me va mal. Por eso, yo sí creo que es importante conocer este tipo de temas, de los tulpas y de todo lo que nosotros influimos en nuestra realidad. Porque si tú estás, tarde o temprano, creo, a todos nos va a ir muy bien y tarde o temprano a todos nos va a ir muy mal en algunas cosas. O sea, eso es parte como de la experiencia humana. Pero lo importante va a ser qué haces después de ahí, ¿no? ¿Qué decisión vas a tomar después de ese momento en que te fue súper mal? ¿Vas a dejar de caer al pozo o vas a decir, chin, pues esta sí que estuvo mala, ¿no? O sea, déjame respiro, déjame y me tranquilizo y vamos cambiando para que no nos vaya mal, ¿no? Vamos pues haciendo consciente qué queremos que nos pase ahora. Por eso tantas veces se ha dicho desde diferentes religiones, etcétera, lo importante de ser conscientes, ¿no? Y si eres consciente, pues empiezas a crear cosas, ¿no? Pero bueno,
Vamos a otras historias, vamos a otros relatos pequeños, ¿no? Pequeños y que creo que resumen un poco este conocimiento y estos temas de los tulpas. Un artista anónimo que se encontraba en un periodo de bloqueo creativo decidió crear un tulpa. A este le llamó Lila. Lila tiene un profundo conocimiento en el arte y un sentido estético excepcional. A medida de que su relación se fortalecía, Lila comenzó a inspirar al artista, sugiriendo técnicas, sugiriendo temáticas innovadoras. Gracias a ese tulpa, el artista superó sus bloqueos, sus miedos y desarrolló un estilo único que le valió un gran reconocimiento en la escena artística. Este es un ejemplo de una creación positiva, ¿no? El que tú tienes, y ese es el origen de la idea del tulpa, ¿no? Ese es el origen de la idea de los tibetanos de decir, creas un personaje que te ayuda, que es como ese ángel de la guarda que se dice por ahí, ¿no? Ese maestro que te va a ayudar a fortalecer tus problemas, donde tú flaqueas, ¿no? Y luego está este otro tema, ¿no? Vamos a algunos como más positivos y vamos a ver un poquito de todo, pero ahí va. Dice, en un foro de tulpas, un estudiante compartió una experiencia de haber creado una tulpa llamada Eva durante un momento difícil de su vida. Eva empezó a proporcionar apoyo emocional y una perspectiva diferente en situaciones desafiantes, lo que ayudó al estudiante a superar la ansiedad, la depresión, y con el tiempo el estudiante logró estabilizar su salud mental y continuar sus estudios. Le atribuye en gran parte de su éxito a la presencia de Eva en su vida. Eva en algún momento desapareció. No está seguro si él fue el que la deshizo o Eva simplemente se independizó y se fue. Pero Eva, esa creación que en el caso de él era como una voz, ni siquiera, o sea, no crean que todos los tulpas tienen que ser físicos para nada, ¿no? De repente esa creación es una simple voz. De repente hay historias de que había insectos que les hablaban a los monjes y que les decían un consejo, ¿no? Que les decían cosas, pues, las cuales ellos podían mejorar, ¿verdad? Digo, me da risa porque es como, me acordé de Pinocho, ¿no? Que tiene ese grillito que es su conciencia. Digo, no, ya pensándola bien, ¿no será que el creador de Pinocho estaba pensando en un tulpa? Porque pues es lo que representa el grillito ¿no? Es la conciencia, ¿verdad? Y él se vuelve Pinocho se vuelve un inconsciente cuando no está el grillito ahí, ¿verdad? Se vuelve un inconsciente, un mentiroso, un esto, un aquello. Y luego regresa a su conciencia a decirle, oye, mira, acuérdate de esto, acuérdate de lo otro. Hasta que Pinocho mismo entonces ya se fortalece su propia conciencia, porque esta es una conciencia externa, fortalece su propia conciencia y entonces logra ser humano, ¿no? Digo, es algo que ahorita se me acaba de venir a la mente, pero pues bueno, es lo bonito estar en vivo. Vamos a otra historia y luego vamos a otras dos historias chiquitas, un poquito creo que más creepy, creo, y luego vamos a comentarios, ¿no? Bueno, pues dice, la mujer y el tulpa guardián. Una mujer que había pasado por una serie de relaciones abusivas decidió crear un tulpa llamada Max, un guardián protector y comprensivo. Max le proporcionó a esta mujer el coraje y la fortaleza necesaria para dejar atrás las relaciones tóxicas y comenzar a reconstruir su vida. La mujer compartió su historia en una comunidad en línea de tulpas. Agradeció a Max por ayudarle a recuperar su autoestima y a encontrar una paz interior. Bueno, pues a mí me gusta sobre todo cuando algo de un misterio como es el tulpa, pues ayuda a una persona, ¿no? Eso me parece interesante, ¿no? Sí, bueno, como Don Juan, como esos maestros que luego también de repente aparecen. Y yo siento que los maestros no nada más van y te van a tocar la puerta y decir yo soy tu maestro, sino que de repente tu maestro puede ser el que menos te imaginas. Tu hijo, consciente tus avances, consciente tus avances que quieras tú tener, ¿verdad?
o tus miedos que quieras vencer, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, esta es otra historia, ¿no? Dice, una persona describió la creación de un tulpa de una bailarina. Pasaron meses visualizando y concentrándose en ella. Esta se formó completamente en su mente. Eventualmente la persona informó que pudo ver a la bailarina en la vida real, como si se hubiera manifestado físicamente. La describieron como etérea y casi resplandeciente. Dijeron que podían escucharla, el sonido de sus pasos danzantes. Hubo personas que la pudieron ver, hubo personas que no pudieron verla. Otra historia habla de un perro negro. Otra persona escribió en una de estos foros sobre una creación de un perro negro. Dijeron que el perro negro empezó a tomar vida propia y lo seguía a todas partes. Donde iban aparecía el perro negro, incluso en viajes a otros lugares, y el perro negro aparecía con ellos. Eventualmente la persona empezó a tenerle temor a ese perro que aparecía en lugares cada vez más extraños y cada vez más cercano a él. En un punto tomó la decisión de correrlo, de decirle que, pues bueno, ya no quería estar con ese perro, que ya no quería estar con él. Y lo desterraron a este perrito energético, por así llamarlo. No fue fácil, porque dice que él siguió viendo el perro por meses, cada vez más lejano, hasta que el perro simplemente desapareció. Y lo más interesante es que tenía una característica muy curiosa, porque el perro tenía una mancha blanca en el lado derecho de la parte de la pata de atrás, o de la parte del lado, digamos, como entre la pata y la espalda, tenía como una mancha muy específica. Entonces no era como que se confundía y veía el perro en todos lados, ¿no? Sino que pues simplemente el perro aparecía en muchos lugares, ¿no? Y gente que no le creía cuando lo veía se sorprendía, ¿no? Otra persona escribió en estos foros que hizo una creación de un tulpa alien, ¿no? Como él se imaginaba un alien, ¿no? Y bueno, pues este alien empezó a comunicarse de manera telepática y a través de los sueños. La persona afirmó que podía compartir pensamientos, incluso sentimientos, y que esa imaginación y esa creación del tulpa le ayudó a expandir su conciencia, pero también a conectarse y a conocer más el universo. Esto que ahorita lo vemos pues como un tulpa, una forma de meditación, una forma de imaginación muy interesante, ¿no? Para muchos podría ser tal vez una forma de aprender o de incluso comunicarnos de maneras que no habíamos conocido con nuestra propia imaginación, pero también con realidades que son parte nuestra, pero que no las hemos conocido. Cuando dicen que la mente es muy amplia y que usamos el 1%, no se refieren al cerebro, y ese es un gran error. O sea, no se refieren al cerebro. Y hace unos años salieron los científicos, oye, es que se usa realmente el 100% del cerebro. O sea, el cerebro lo usamos todo. No es verdad que lo usamos un pedacito. Y no, vamos, no fue para mi punto de vista, no fue un gran descubrimiento. Sí, pues claro que se usa todo. Ni modo que lo tengamos ahí para que esté desperdiciado. Obviamente lo usamos. Cuando se habla de que no usamos la mente, no es el cerebro, es la mente, es la conciencia. Cuando yo hablo de mente y digo mente, es pues la conciencia. Y eso es, pues, digamos, la parte más amplia, la más interesante, la que, pues, cuando dejamos este planeta, el cerebro aquí se queda. Y lo que está guardado en el cerebro, pues ahí está en ese cerebro. Pero tú en tu conciencia tienes también, como en la nube, ¿no? Por decirlo así, pues tienes tus experiencias, tu vida. Y esa vida pues va a seguir conectada con otras cosas más, ¿no? Eso es lo que yo creo y eso es lo que pues he ido pues interpretando después de tantas historias y tantos libros de estos temas. Pues pareciera que esa es la cosa donde coinciden, ¿no? Las conciencias que ya están pues viviendo otra vida, ¿no? Una vida distinta. Ya hay un montón de casos, eso ya si quieren lo platicamos otro día, de, por ejemplo, reencarnaciones, ¿no? Personas que recuerdan vidas anteriores, ¿no? Hay cientos, hay miles, ¿verdad? De casos, no nada más en la India, en México, Estados Unidos, etcétera, etcétera, de personas que recuerdan quiénes eran.
Y bueno, de eso si quieren, pues hacemos una recapitulación, porque varias veces nos ha tocado contar historias de ese tipo. Incluso aquí nos han contado ustedes mismos historias impresionantes de personas o parientes que recordaron, pues no solamente quiénes eran, sino dónde vivían, qué hacían, cómo se llamaban. Quiere decir que la información ahí está, ¿no? La información la tenemos en teoría, ¿no? El chiste es acceder a ella, ¿no? Estar pues abiertos a poder entenderla y todo este tema. Pero bueno, vamos a los relatos, perdón, a los comentarios, vamos a los comentarios. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañan. Rápidamente leemos. ¿Cómo estás, Adriana, Dani Villar, Norma Aranda, Elizabeth Ulloa, Clip? Saludos a Víctor, mucho ánimo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas. Abraham Roldán, Dani Villar, Adrián Gilbert, muy buenas. A toda la comunidad que va entrando, dice, a ver, en el Ser Mothman, una teoría dice que pudiera ser una entidad formada por un tulpa, así como un ser más actual como el mencionado muchos en internet. O sea que de alguna manera se crea ese fenómeno, ¿no? Pudiera ser, ¿no? Carl Jung decía que muchos de los fenómenos de los objetos voladores no identificados eran creados por el ser humano, o sea, por el inconsciente colectivo, ¿no? Que de alguna manera pues necesita creer en cosas distintas, que ya pues muchas o la mayoría de las religiones quedaron como obsoletas, y entonces pues empiezan a explorar y dicen pues tiene que haber algo más, y ese algo más pues es una inteligencia de otro planeta o lo que sea, y empiezan a crear los conceptos que ahora vemos como ovnis y UFOs y todo esto, ¿no? Entonces, pues pudiera ser que a lo mejor en parte se ha explicado así, ¿no? Podría ser. José Martínez, ¿cómo estás? Muy buenas. ¿Cómo te ha ido? Víctor, Susana, muchas gracias. Dice, ¿se corta o es mi internet? No lo sé. Mira, te voy a decir aquí. Drop frame it, o sea que es el cuánto se ha cortado, me aparece un 0%, entonces por lo menos eso es lo que me marca a mí el internet. Creo que no se cortó, ¿no? Pero ustedes díganme, ¿verdad? Si ya son muchos que les cortó, pues quieres que sí, pero aquí por lo menos no lo veo. Dice, a diferencia de ayer, que ayer sí, tema ufológico siempre se corta. Dice, Adrianita, ¿cómo estás? Muy buenas. Manuel Enroca, ¿qué tal? Saludotes también, muy buenas. Elizabeth, ya te saludé, ¿verdad? Saludos también. Adriana dice, yo lo compararía con un poltergeist. Pues tiene sus similitudes. Nada más que el poltergeist es totalmente inconsciente, ¿no? O sea, es que todo lo que creamos es un tulpa, como les digo. Pero la diferencia del tulpa es que es consciente y todo lo demás es inconsciente, ¿no? O sea, tú creas, ¿no? Es como las personas que hacen programación, ¿no? La programación neurolingüística y todo este tipo de cosas, ¿no? En las que tú das una acción, tomas una acción. Muchos se imaginan que meditar es obligadamente estar casi así como en posición de flor de loto y no moverse. Y no, la meditación es pues algo que tú puedas hacer, una acción que tú puedes hacer, pero concentrado al 100% en tu presente. Si tú estás lavando los platos, ¿no? O lavando el coche, o haciendo algo en el que tú te puedas concentrar nada más en eso. O sea, si pones música, pones una música ambiental, nada de letras, nada de eso, para concentrarte al 100% en lo que estás haciendo. Si tú logras eso, eso es meditación, ¿verdad? Si tú te concentras al 100% y no estás pensando en las preocupaciones, en los miedos, claro, va a llegar una preocupación así, y la técnica es, mira la preocupación, mira, ahí está la preocupación, que debes una lana, no sé quién, mira, ahí está, mírala, nada más. No le des más valor que observarla, ¿no? Y deja que se vaya, sola se va a ir, poco a poco. Y luego ya te concentras otra vez en lo que estás haciendo, estás ahí lavando los trastes, estás haciendo lo que sea. Y entonces, en el punto en que llegues a concentrarte al máximo, al estar en ese presente, concentrar en lo que estás haciendo, ahí pues lograste un nivel de meditación increíble. No necesitas estar a fuerza en una montaña en flor de loto, ¿no? O sea, pero bueno,
Dice, me voy a salir, a ver, sí, Adrián, a ver si ya funciona bien. Dice Víctor, excelente transmisión, Pepe Éxitos, muchas gracias, buen descanso también para ti, que tengas un excelente día. Pues nada, yo también me voy despidiendo. Susana, Adriana, Víctor, José, a toda la comunidad, díganme si les gustó este tema. A mí me encantan estos temas de la mente y de los misterios, pero pues y a mí me interesa mucho que me vayan comentando cuáles son las cosas que más les gustan, y yo trataré de pues irme también adaptando, y obviamente también las cosas que a mí me gustan. Bueno, un fuerte saludo a toda la comunidad. Muchas gracias a los que nos escuchan vía podcast. Es un podcast de misterio, de tratar de explorar cosas distintas, cosas interesantes que pues no solamente nos entretengan, sino que tal vez de alguna manera nos ayuden en algo, ¿no? Buenísimo, pues. Dice, pregunta, ¿por qué si el tulpa es creación de tu mente llega a punto en el que existe el temor a ese tulpa? Porque pues, ¿cómo lo estamos creando, verdad? Por eso te digo que tu mente debe estar pues consciente realmente de lo que está haciendo. Si tú creas algo por la curiosidad nomás, o creas algo pero pensado con envidia, con miedo, con ego, con problemas que no has resuelto, entonces vas a crear esos miedos también dentro de ese tema, ¿no? Entonces no es muy recomendable eso, ¿verdad? Mejor primero pacificar nuestra mente, trabajarla, entender, leer mucho sobre todos estos temas, y entonces ya pues se va creando. Yo lo que sugiero es crear, pero desde el punto de vista de frases, de cosas que te puedan ayudar en el día a día, por así decirlo, en tu presente, ¿no? O sea, por eso me gusta todo el tema de la neurolingüística, porque al final, pues, si se utiliza bien, te va a llevar a, pues, que puedas tener esa armonía. Si tienes esa armonía y tú ya dices, ya, ahora sí identifico que estoy en armonía con todas las cosas, entonces, pues a lo mejor puede ser que te animes a eso. Los monjes que lo hacían, pues primero trabajaban mucho en ellos, ¿verdad? Se conocían muy bien, hasta que ya identificaban su máximo miedo, entonces ya decían, bueno, vamos a trabajarlo con un tulpa, ¿no? Yo siento que ya lo hacemos, insisto, mejor yo me preocuparía por hacer las cosas conscientes. ¿Por qué hago esto? ¿Por qué hago el otro? Eso sería para mí lo más importante. Si lees cristianismo, budismo, Castaneda, todos, al final creo yo que lo que buscan es conocerse a sí mismos, ¿no? Conocerse a sí mismos es estar consciente de quién eres, de quién eres de verdad, no de quién quieres ser o quién te han dicho que tienes que ser, sino verdaderamente quién eres. Y entonces, pues, ahora sí, a trabajar para mejorar, para llevarte a ti mismo a donde tú quieres, ¿no? Creo que por ahí podría ser, pero bueno, vayan dejando sus opiniones. Y bueno, si estás en diferido, también déjanos un comentario, ¿no? Sería interesantísimo tener comentarios y regresar al video para leer a ver qué ha puesto la comunidad que lo ven diferido, ¿no? Sería buenísimo. Yo, bueno, que le valoro mucho eso en los videos, en todos los videos, también en las noticias, pero se aprende mucho también en los comentarios, no nada más en los videos. De hecho, yo cuando suelo ver un video que me gusta, también me voy a los comentarios, ¿no? Siempre hay algo ahí interesante, ¿no? Buenísimo, pues un abrazo, que estén muy bien, muy buenas noches, nos vemos el día de mañana jueves, ¿verdad? Bueno, si lo están viendo en vivo, mañana, o miércoles, ya no sé ni qué día estamos, miércoles mañana, sí, bueno, ya soy realmente, ya son las 12 de la noche, así que pues bueno, un abrazo, que estén muy bien, hasta el rato.